Les decía que el último canto que acabamos de cantar, titulado La nube de tu gloria, se inspira en la narrativa del Evangelio, cuando el Señor Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó consigo a un monte que comúnmente se le llama en el mundo cristiano el monte de la transformación. Y allí, ante la vista de ellos, de sus discípulos, apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se puso resplandeciente todo su cuerpo y su rostro, y dice la Biblia que una nube los cubrió allí, y Pedro dijo: ay, aquí está, voy a usar una expresión muy popular, no está bien chido que nos quedemos aquí, Señor, aquí nos quedamos y vamos a hacer una enramada, porque mientras el Señor estaba allí transformado, la Biblia dice, según la narrativa del Evangelio, que apareció también Elías y Moisés a su lado, ¿no? Y Pedro dijo: aquí nos quedamos, de aquí somos. Y la Biblia dice algo que casi nadie repara. Dice que la voz del Padre se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando Jesús se bautizó, unos añitos antes de ese momento que les acabo de narrar, fue bautizado por Juan el Bautista al principio de su ministerio. Dice que también la voz del Padre se oyó, la multitud oyó truenos, pero Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, entendió qué decía, y lo que se decía a través de aquellos truenos que oyó la multitud es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero cuando el Señor Jesús se transformó, quizás 2 años después de su bautizo, 2 años y meses, porque la transfiguración o transformación, como le estoy diciendo, se dio muy cerquita ya a la crucifixión, otra vez la voz del Padre se oyó, y los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, oyeron la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Pero ya no dijo: en quien tengo complacencia, dijo: a él oí. Hermanos, vamos a estar cubiertos en la nube de la gloria de Dios, tanto como lo busquemos, tanto como estemos perseverando, tanto como estemos luchando hasta la sangre contra el pecado. Pero es menester que oigamos su voz, que nos dice esta mañana en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí fincamos el mensaje del domingo anterior. Si usted no escuchó el mensaje del domingo anterior porque no haya venido, busque en YouTube Pastor Eligio Cisneros y ahí van a aparecer todos los mensajes. El mensaje de hoy está fundamentado en los versículos 23, 24 y 25, que dicen así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Un llamado a la perseverancia, parte 2. 3 consejos útiles para perseverar. Así lo pueden titular: 3 consejos útiles para perseverar, o simplemente titúlelo: un llamado a la perseverancia, parte 2. Queridos hermanos, son las 12:20. Denme unos
minutos. La vida cristiana requiere mantener firme la esperanza para luchar contra el desánimo, la pereza y demás situaciones que se nos presentan en el diario vivir. La Biblia refleja, hermanos, que la vida cristiana es victoriosa, dichosa y feliz. ¿Por qué entonces algunos creyentes vamos viviendo frustrados, amargados, cautivos de vicios, cualquiera que sea? Decir malas palabras es un vicio. Estar siempre elucubrando acá en la mente, ¿verdad? Es un vicio. El ser mujeriego es un vicio. El ser come hombres es un vicio. Por vicio se entiende que hábitos y costumbres que dominan nuestro cuerpo. La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que las cosas viejas, o sea, esas costumbres que teníamos antes de ser creyentes, esos vicios que nos dominaban, sea alcohol, sea droga, sean fármacos, lo que sea, pero que nos tenían cautivos, dominados, eso nos dominaban, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Es hora de levantarnos y ser más que vencedores. Es hora de vivir como nuevas criaturas que somos. En la casa, hermanos, muchos esposos tienen el vicio de estarse peleando todos los días. Muchos hijos tienen el vicio de estarle contestando a sus papás todos los días. Muchos seres humanos tenemos el vicio de ser tercos y necios, ¿o no? La vida cristiana requiere mantener firme la esperanza para luchar contra el desánimo. Porque ese es un vicio, hermanos, que muchos tenemos y ni cuenta nos damos. ¿Sí o no? Ni cuenta nos damos que estamos desanimados. ¿Cuándo se dan cuenta que los demás estamos desanimados? ¿Cuándo se dan cuenta los demás que estamos desanimados? Que ya no queremos saber nada de Dios. ¿Cómo se dan cuenta los demás? ¿Qué es lo más visible? Lo más visible es que pues dejamos de venir al culto, ¿o no? Quiero saber nada. Y luego el pastor y la pastora son más regañones y dan exhortaciones y amonestaciones. O luego nos exhiben. Dejamos de orar siquiera por los alimentos. Ya ni siquiera damos gracias a Dios por los alimentos. Ya no somos capaces de ver la buena mano de Dios sobre nosotros. Y nos dejamos arrastrar por nuestros apetitos carnales, por nuestros placeres, o por la presión de la vida, porque la vida tiene presiones y tensiones que nos angustian. Y una de mis angustias, mi esposa ya se los dijo acá. No voy a enojar con ella porque me haya exhibido, porque lo haya dicho. Pero una de mis angustias es, me voy a morir y qué va a pasar con la iglesia. Y ella me dice, no te preocupes, ya no lo vas a ver. Pues sí, efectivamente, ya no voy a ver nada porque voy a estar muerto. Y vamos caminando por la vida amargándonos. Otros tenemos el vicio de tener mal genio. Todo nos hace explotar. Hasta el gas que por ahí si a alguien se le escapó, nos enoja. Vemos que alguien se está riendo. ¿Y por qué te ríes? ¿No? Vemos que anda quizás el hermano cabizbajo. Ese hermano, quién sabe qué hizo. ¿Quién? Tenemos el vicio de criticar. Y así sucesivamente. Pudiera pasarme horas, pero les dije que nada más unos minutos, ¿no? Dios nos vino a decir en
domingo pasado que tenemos que perseverar, porque Jesús ya nos abrió camino a través de su propio sacrificio en la cruz. Y si ya tenemos abierto el camino para llegar ante Dios, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué nos aconsejó? ¿Se acuerdan? Que nos acerquemos, versículo 22, que nos acerquemos con corazón sincero. Hoy, hermanos, para que podamos luchar en contra del pecado. En el capítulo 11 nos describió una nube de testigos. ¿Se acuerdan que así dice el capítulo, así dice el capítulo 12:1? Tenemos alrededor de nosotros una nube de testigos. ¿A qué nube de testigos se refirió? A todos los que se mencionan en el capítulo 11, que en el mundo cristiano se le llaman los héroes de la fe. Una gran lista. Hombres y mujeres comunes y corrientes, que tuvieron tensiones, que se enfrentaron a presiones de la vida, que tuvieron defectos, que tuvieron virtudes, es decir, como usted y como yo, pero salieron adelante. ¿Cuál fue su secreto? Por ejemplo, en Hebreos 11 dice que el secreto de Moisés fue manteniendo sus ojos en el invisible. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 12? Hay que poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el que era invisible antes de su encarnación, el Dios alto y sublime antes de que viniera a esta tierra. Pero en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el Dios que se hizo visible, el Dios que se dio a conocer de una manera palpable, y tan palpable y tan grandiosa que Pedro, Juan y Jacobo, concretamente Pedro, dijo: está bien, Padre, que nos quedemos aquí. Cuando se estaba transfigurando el Señor y las nubes los envolvió a ellos también, y vieron la gloria de Jesús. Y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Necesitamos oír la voz de Cristo. Y usted me dice: pastor, pero es que yo no veo a Cristo. Es que la voz de Cristo está en las Sagradas Escrituras. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 5:39. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cuáles son estos tres consejos prácticos que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Padre, para que usted y yo como creyentes nos mantengamos firmes, para que estemos perseverando, para que podamos vencer esa depresión, para que podamos vencer ese vicio que nos esclaviza, para que podamos ser creyentes, ser sal y luz de la tierra? ¿Cuál es el primer consejo? Verso 23. ¿Cómo dice, hermanos? Mantengamos ¿qué? Firme, sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar? Así en términos prácticos, sin andar de aquí para allá, en términos sencillos. Fluctuar es quedarse sin peso. Fluctuar es que no tiene la seguridad, no tiene la confianza, no tiene la certeza, no tiene la rigidez que se necesita, no tiene la disciplina. Pero ¿qué es lo que vamos a mantener firme para que no pierda su peso? ¿Qué es lo que tenemos que mantener firme? ¿Lo quieren contar? O sea, no es mi invento, véanlo. ¿Qué es lo que tenemos que mantener firme? ¿Ya la hallaron? La profesión ¿de qué? De nuestra esperanza. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es la profesión de nuestra esperanza? La palabra profesión tiene que ver con eso a lo que usted se inclina o a lo que usted fue inclinado. ¿Que quiere ser maestro? ¿Qué decimos? Tuvo vocación de ser maestro. Y aunque todo el mundo quiere ser pastor y mucha gente cristiana pelea en los puestos de pastores porque creen que es un coto de mando,
no se puede ser pastor sin la vocación, es decir, sin el llamado de Dios, sin el respaldo de Dios. Pero en este caso, nuestro núcleo o nuestro centro de esa profesión es la esperanza. Hermanos, en términos vivenciales, sencillos y prácticos, ¿quién es nuestra esperanza? Desde el punto de vista de la fe, ¿quién es nuestra esperanza? ¿No acaso el Señor Jesucristo? ¿No acaso ya nos dijo el que nos abrió camino al Padre a través de su propio cuerpo, a través de su propia entrega? Él nos abrió el camino, Él nos llevó a la presencia de Dios, Él lo hizo posible. En Él se centra nuestra esperanza como creyentes en Jesucristo. Y yo pudiera mencionar muchísimas cosas. El núcleo de la esperanza en Cristo: perdón de pecados, vida eterna, salvación, cuerpo inmortal, porque ahora nos quejamos. Mi esposa dijo que ella ya es de la tercera edad, pero yo ya soy de la cuarta, creo. Este cuerpo que se desgasta por la enfermedad, por el tiempo que se vive aquí, por las presiones de la vida, y aparecen los achaques. Pero el cuerpo que Dios nos ha prometido a los creyentes es un cuerpo que la Biblia le llama nuevo cuerpo, y también se le conoce como el cuerpo glorificado. Un cuerpo como el del Señor Jesucristo, que no necesita tener alimento para estar fuerte. ¿Qué sucede si usted deja de comer hoy varios días? ¿Qué es lo primero que pasa si usted empieza a ayunar? Y no me estoy refiriendo al ayuno bíblico, me estoy refiriendo a dejar de comer. ¿Qué sucede? Se va debilitando poco a poco. Al principio no lo nota, pero cuando ha pasado muchos días sin comer, ¿qué? No solamente tiene debilidad física, sino también empieza la debilidad mental. Y si el ayuno se sigue prolongando, no solamente va a tener debilidad física y debilidad mental, sino también emocional. O sea, no solamente va a poder pensar correctamente, sino va a caer en depresión. Y luego se va a dar cuenta que ya no va a tener fuerzas para poder caminar, hasta que finalmente llegue la muerte, ¿no? Pero tenemos esperanza en Jesús, que tendremos nuevos cuerpos. Mantener firme la profesión de nuestra esperanza significa creer firmemente que Jesús es nuestro Salvador, creer firmemente que Jesús es nuestro Señor, creer firmemente que Jesús es nuestra meta, como lo dice Pablo en Filipenses. Debemos de crecer hasta la estatura del varón perfecto. Ahora bien, hermanos, a lo mejor me falta mucho que decir sobre la profesión de la esperanza, pero yo creo que lo dicho nos centra más o menos qué cosa es la esperanza del cristiano. Es Jesucristo mismo. Pero yo quiero pedirles que por favor observen cuál es la base de este consejo: de mantener firme nuestra profesión de fe, de mantener firme nuestro credo en el Señor Jesús, de mantener firmes nuestros ojos en Jesús. ¿Cuál es la base, hermanos? ¿Cómo termina el texto? Porque esa es la base. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió esa esperanza? ¿Quién personifica esa esperanza? ¿Quién garantiza esa salvación? ¿Quién garantiza esa vida eterna? ¿Quién garantiza, hermanos, ese cuerpo nuevo, santo y glorificado, que podrá estar ante la presencia de Dios, que no necesita de comer alimento físico para estar fuerte? ¿Quién garantiza eso? ¿Están conmigo? ¿Sí? Porque pues yo no soy un excelente predicador, pero quiero que piensen en eso, hermanos. ¿Quién garantiza eso? ¿No es Dios mismo?
Hermanos, si ustedes van al Antiguo Testamento, ¿quién le prometió a Abraham esto? Vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a un lugar que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande y padre de muchas gentes, y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las gentes de la tierra. ¿Quién le prometió eso a Abraham? ¿Quién? Dios el Señor, el Todopoderoso. Y yo les pregunto, ¿y le cumplió a Abraham? O sea, Dios le cumplió a Abraham cuando dio esa promesa. ¿Se lo cumplió? Sí se lo cumplió. Cuando dijo que haría de él una nación grande, fíjense, y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y que él sería llamado padre de multitudes. Mire, Abraham es el punto de partida del pueblo judío. Él es el papá de los judíos. Pero no solamente de los judíos, ¿saben también de quién es papá Abraham? De los árabes, como le llamamos comúnmente. De los árabes. Porque resulta que Ismael, que también fue hijo de Abraham, también él es cabeza de un gran pueblo. Así que judíos y árabes que se pelean como perros y gatos y que se odian con odio jarocho, son hermanos. Porque vienen del mismo Padre. Pero sabe, también Abraham es llamado el padre de la fe. Así que también simbólicamente es padre de todos los creyentes. O sea, ¿le cumplió Dios a Abraham su promesa? Por supuesto. Por supuesto. Y también otra cosa que prometió Dios a Abraham en su vejez: te voy a dar un hijo. Y era 75 años, ya un anciano, 5 años mayor que su servidor. Y vieron que los años pasaban y nomás el hijo no llegaba. ¿Y se acuerdan qué decisión tomó con su mujer Sara? Pues vamos a tener un hijo a través de tu sirvienta, le dijo Sara. Te voy a dar mi sirvienta y dame un hijo a través de ella. Pero ese no era el hijo que Dios le prometió. Llegó Ismael, por eso hay el gran pleito. Otro día les explicaré un poquito más. Solamente les estoy ilustrando cómo Dios cumple sus promesas desde la antigüedad. Y Él es el que lo prometió. Jesús nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando vayas a decir una palabra mala, recuerda que Jesús está a tu lado. Cuando vayas a hacer algo indebido, sea fumar, sea tomar, lo que sea, recuerda que Jesús está a tu lado. Mira, nos podemos esconder de todos y podemos voltear a ver si nadie nos ve, pero no olviden que el ojo de Dios nos mira. Nosotros nos podemos engañar unos a otros y a nosotros mismos, pero ¿se acuerdan lo que dice la palabra? No erréis. Dios no puede ser burlado. En otras palabras, no podemos engañar a Dios. Si ponemos fuego en nuestro pecho diciendo: yo soy creyente, Dios me perdona, Dios me ama, ¿qué va a pasar con nuestro pecho si el fuego está allí? ¿Entienden lo que trato de decir? Nos vamos a quemar. Por eso la Biblia nos dice: tenemos que luchar en contra del pecado, y el primer consejo es: mantén firme tu fe. Perdón. Pon tus ojos en Jesús. No dudes. Palabras fluctúan ahí: sin dudar. Que no pierda peso lo que dice la palabra ante tus ojos, porque por falta de fe, por falta de creer lo que Dios dice, es que desobedecemos la palabra. Dios no quiere que su pueblo viva derrotado. Dios no quiere que su pueblo viva en amarguras. Dios no quiere que seamos cautivos de nuestro mal genio. Y lo digo por mí.
Dios quiere darnos algo nuevo, hermanos. Hemos cantado que todo lo hace nuevo. ¿Lo creemos? Todo lo hace nuevo, hermanos. Cuando Abraham y Sarai se equivocaron teniendo un hijo que no era el que él les había prometido, Dios tuvo que intervenir para hacerlo de nuevo. ¿Y se acuerdan que dijo Sara? A mis 99 años voy a tener el gozo. Ojo, no se refería tanto al gozo sexual, al gozo de amamantar a un hijo propio. ¿Me explico? Dios lo puede hacer, hermanos. Dios lo puede hacer. Dios puede liberarnos. Dios puede transformarnos. Dios puede cambiar nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. No abandones el culto del Señor, hermanos. Lucha. ¿Se acuerdan qué dice Hebreos 12:4? No has luchado ¿hasta dónde? Hasta la sangre. No te dejes vencer por el pecado. Lucha, hermano. Lucha. No te dejes vencer por tu vicio. No te engañes pensando que nadie te va a cachar o que nadie te va a ver o que total a nadie le hace daño. No te engañes. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Dice la Biblia. Y tú y yo hemos cosechado consecuencias. Hemos tenido experiencias duras y dolorosas por haber ofendido a Dios más de una vez. ¿Para qué seguirlo haciendo? Tenemos que empezar otra vez. Y el consejo es: mantente firme. Ya no andes de aquí para allá. Ya no andes pensando que ahora sí busco al Señor. No, ya no busco al Señor. Todos son hipócritas. Todos son iguales, ¿no? Pon tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Segundo consejo. ¿Cuál es el segundo consejo? 24. Y considerémonos, ¿qué dice? Unos a otros. ¿Pero qué quiere decir considerar? Tomémonos en cuenta. Tomémonos en cuenta unos a otros. ¿Para qué debemos tomarnos en cuenta, hermanos? Para estimularnos. ¿Qué es estimular? Es motivar, animar, empujar. Simbólicamente hablando, estoy hablando de agarrarnos a empujones, sino animarnos. Yo le pregunto, ¿usted se ha puesto a pensar a cuántos ha desanimado por no venir al culto de Dios? Ustedes no saben cómo me duele mi corazón cuando veo su silla vacía. Ustedes no saben cuánto llora la hermana Margarita cuando ve su banca vacía. Ustedes no la han visto llorar aquí, hermanos, por ustedes. Porque saben, dejando de asistir al culto es entregarnos a ser derrotados. Por eso la voz del Señor nos dice: mantente firme. Y en segundo lugar, considera a los demás. Considera a los demás. Porque así pudiéramos decir, cuando dice considerémonos unos a otros, ¿o no? Considera a los demás. ¿Para qué? Para que los motives, para que los animes en primer lugar al amor. ¿Por qué en primer lugar al amor, hermanos? En 1 Corintios capítulo 13 dice que lo más importante de todo y lo que permanece para siempre es el amor. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si no amas a Dios, si no amas a tu semejante, de nada sirve. Tú puedes dar muchas cosas, puedes dar mucho dinero. ¿Y se acuerdan que los religiosos de la época del Señor Jesús daban mucho dinero? ¿Se acuerdan? La Biblia narra cómo Jesús, viendo allí en la entrada del templo, en el atrio, dice cómo venían los religiosos. ¿Cómo le llamaban a los religiosos de su época? Los fariseos, así le llamaban. Esos hombres de rostro adulto, de cabeza altiva, porque se creían mejor que los demás. Y dice la Biblia que echaban bolsas llenas de oro. ¿Sí lo han leído? Bolsas llenas de oro. Pero el Señor Jesús vio a una anciana que echó solamente 2 moneditas. ¿Sí lo han leído? Solo
solo 2 moneditas echó la anciana en el cofre de las ofrendas. Y yo le pregunto, ¿qué fue lo que alabó más el Señor Jesús? ¿Las bolsas llenas de oro que echaban los religiosos o las 2 moneditas pequeñitas que echó aquella mujer anciana? ¿Qué fue lo que alabó el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aquellos dieron de lo que les sobraba, dice, pero esta mujer dio todo lo que tenía. No dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Para los hermanos que son desobedientes en cuanto al diezmo, el diezmo es la ofrenda más chiquita que Dios estipuló en su palabra. Es la ofrenda más chiquita, porque nosotros pagamos más impuesto al gobierno. ¿Cuánto se paga de impuesto al gobierno? Todos los que no son empresarios, o sea, los trabajadores, déjenme usar la expresión común y corriente, trabajadores como los que estamos aquí, pagamos mínimo el 16%. ¿Cómo le llamamos? El IVA. Pero ¿saben los que son dueños de empresa cuánto pagan? El 35% pagan al gobierno. Y no es que lo quieran pagar gustosos, nos obligan a pagarlo, ¿no? Si no, pregúntenle al señor dueño de Banco Azteca, que nos están obligando a pagar más de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones, imagínate. Yo no sé si él pagó o no pagó, y eso es asunto del gobierno y él. La ofrenda más chiquita que Dios dijo en su palabra es el diezmo, menos que lo que pagamos de impuestos en el gobierno donde vivimos. Y muchos creyentes, no, que eso no es de Dios, que eso es de la ley, que eso es de los judíos. Cada quien, ¿verdad? ¿Saben cuál es la ofrenda que Dios instituye en el Nuevo Testamento? Y no estoy predicando de eso precisamente, pero sale a colación, porque dice, estimula a los demás, estimula. No mates a aquel corazón que quiere dar. No mates a aquel corazón que dice, traigo este poquito, como la ancianita, ¿no? No lo mates. Estimúlalo. Vamos a dar. Vamos a entregarlo con cariño, vamos a entregarlo con amor, vamos a entregarlo con obediencia. Voy a traer mi arrocito, mi fideo, ¿no? ¿Cómo le llaman a fideo? Ay, se me olvidó, hombre. Ayúdeme. Espagueti. Voy a traer mi espagueti, voy a traer lo que Dios le haya puesto en su corazón. Estoy mencionando cosas de aspectos prácticos porque la Biblia dice, considerémonos a qué. Unos a otros, ¿a qué nos vamos a considerar en primer lugar? Al amor. Primero al amor. Porque si tú no amas a Dios, hermano, si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a estimular a las buenas obras si tu corazón se cierra? No sé si me estoy explicando. No estoy hablando de diezmo y ofrendas, nada más un pequeño ejemplo. Que alguien quiere traer su plato de dulce, que lo traiga. No hay que minimizarlo. Que alguien quiere traerlo, que lo traiga. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. No olvide ese detalle. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Estimula al amor, hermanos. Por eso les dije, ustedes saben cuánto lastima mi corazón cuando no vienen al culto. Y ustedes dirán, el pastor está exagerando. Ahora piensa en el Señor. Piensa en Dios. Porque finalmente, ¿a quién le venimos a dar gusto al culto? ¿Usted se viene a dar gusto a su corazón o le viene a dar gusto a Dios? Yo se lo pregunto, usted responda directamente al Señor. Y no estoy regañando, dijo la hermana. Estoy hablando de aspectos prácticos, cómo mantenernos firmes. Mantener firme su fe es considerar al otro también. ¿Tu presencia lo bendice o lo desanima? ¿Tu decir lo bendice o lo desanima? ¿Tu actuar lo bendice o lo desanima? Por eso al amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando Dios nos mira, no nos mira
mira en nuestros pecados, ¿cómo nos mira, hermanos? Nos mira con amor, ¿o no? Porque por su amor, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Y la segunda cosa a la que tenemos que animarnos es ¿a qué? A las buenas obras. Por eso hace un ratito dije, no mates la intención de los demás. No mates la intención de los demás. Bendice a Dios porque alguien quiere hacerlo. Bendice a Dios porque alguien con lo más pequeñito, quizás ante mi ojo y tu ojo es lo más pequeñito, pero ¿quién nos dice que a lo mejor ante el ojo de Dios es lo más grande que está entregando? ¿Sí me voy explicando? Finalmente, hermanos, la última. ¿Cuál es la última? El último consejo, dije que eran 3 consejos. Primero, mantente firme. No despegues tus ojos de Jesús. Esa es tu esperanza viva. Segundo, considera a los demás para animarlos al amor y a las buenas obras, a que se porten bien. Tercer consejo. ¿Cuál es el tercer consejo? Escucho. ¿Cuál es el tercer consejo? Estamos terminando. ¿Cuál es el tercer consejo? Mira, ahí está en su Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Escucha, ¿cuál es el tercer consejo? No dejar de congregarse. Ajá. Ahora, ¿es mi exigencia que vengan al culto? ¿Cómo la ven? ¿Es mi exigencia que vengan al culto? ¿O qué dice el Señor? Eligio, no debes de dejar de congregarte. Yo le animo que ponga su nombre. No debes dejar de congregar. Porque algunos sí tienen esa costumbre. ¿Se acuerdan cuando hablé de hábitos? Algunos sí lo tienen. Pero no seas como ellos. Hay en el libro del profeta Jeremías, cuando Jeremías tiró la toalla. ¿Se sabe que ese gran profeta de Dios llegó el momento que quiso tirar la toalla? Jeremías capítulo 20 en adelante por ahí. Si no, llegando a Casaleán. Y dijo Jeremías, me golpean, me meten a la cárcel, me injurian, me hacen burla, me insultan, ya no quiero saber, estoy harto. Y él dijo, no vuelvo a hablar de ti, Dios. ¿Se acuerdan que así dijo Jeremías? Los que saben el texto. Pero ¿qué testifica Jeremías? Había un fuego adentro de mí que me estaba consumiendo. Así dijo Jeremías. Y ese fuego que había dentro de Jeremías, ¿quién era, hermanos? ¿No era el mismo Dios al que venimos a adorar aquí? ¿No era el mismo Espíritu Santo? ¿No era el mismo Jesús que es el autor y consumador de la fe? ¿Sí o no? Y él se levantó de esa depresión tan tremenda en que estaba y oró al Señor con todo su corazón. Y siguió hablando, a pesar de que le injuriaran, a pesar de que lo golpearan, dice aquí, exhortándonos, animándonos. Dije que exhortar es dar un consejo, dar una palabra en que tú te levantes, tú te despiertes y digas, tienes razón, me voy a levantar. Ahora, en el versículo 23 yo le llamé la atención cuál era la base para mantenernos firmes. Yo le dije la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios es cumplidor de su palabra. ¿Cuál es la base de este tercer consejo para que no dejemos de congregarnos? ¿Cuál es el centro? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Qué es, hermano? ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la razón por cual no debemos de dejar de congregarnos? Ahí está, ¿eh? Porque aquel día se acerca. ¿Y a qué se refiere aquel día?
¿Lo has pensado? Termino. Cuando inicié esta pequeña serie de 2 mensajes, estoy terminando, mencioné una historia que contó el Señor Jesús de un juez injusto que no le temía a Dios ni le temía a nadie, y de una anciana que venía a pedirle ¿qué cosa? Que le hiciera justicia. Lo conté hace una semana. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, escúchame, atiéndeme. Y esa señora, esa viejita venía todos los días aparentemente según la construcción gramatical, y venía, hazme justicia. ¿Y qué dijo el juez? Lo contó el Señor Jesús. Dice, oigan lo que dijo aquel juez injusto: la voy a atender antes que me colme la paciencia, la voy a atender. Y el Señor Jesús terminó la idea de esa historia. Oigan lo que dijo aquel juez injusto. La atendió. ¿Cuánto más mi Padre hará justicia y les dará a los que le buscan? Y terminó esa porción que le dije que me erizaban los pelos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La expresión aquel día se acerca se refiere a esa venida. Desde 1947-48, hermanos, 30 de junio del 48, todas las señales que Jesús puso para su venida están cumplidas. Y usted me dice, pastor, ¿y entonces por qué no ha venido? Porque la Biblia dice que Él es paciente, que Él es fiel y justo, y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús no ha venido. Pero ¿qué me garantiza que seguirá habiendo paciencia? ¿Qué me garantiza de que hoy digan, ya, hoy vengo? Y la pregunta es, ¿hallará fe en sus corazones? ¿Hallará fe en mi corazón? Y a eso te lo respondo. Mi deber es decirle lo que dice la Biblia. Mi deber como pastor es animarle. No dejen, no falten los cultos. Haga buenas disciplinas, hermanos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. No pretenda poner excusas que está muy cansado, que el hijo le quita las fuerzas. Nosotros ya pasamos por allí. Mi esposa dio testimonio que hizo cosas que ella no sabía y que Dios le abrió el entendimiento para hacerlo. Sí, a lo mejor fui abusivo con ella y le pido perdón delante de ustedes, pero quiero decirles que cuando el corazón se dispone, como ella dijo también en su mensajito, que fue un poderoso mensaje, por cierto, Dios obra grandemente, hermanos. No pierda su comunión con Dios por excusas y pretextos. No pierda su fe, hermanos. Le di el ejemplo de que cuando el leño se saca de la fogata, se apaga. Échele fuego, hermano. Anímese, porque usted bendice o estorba a los demás en su fe también. Y la solución es, pues como estorbo en mi fe, mejor ya no voy. No, esa es una salida cómoda y cobarde y ruin. Hay que luchar hasta la sangre, dice, combatiendo ¿qué cosa? El pecado. Y el contexto de esa porción es el pecado del desánimo. ¿Lo notaron? Para que vuestra fe no se para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, consejos prácticos para mantenernos firmes. Usted quiere ser parte de la historia de Betania, de una iglesia creciente, tiene que levantarse y decir, voy a hacerlo en el nombre de Jesús. La invitación ahí está. Yo le animo que lo haga. Es su propio bien. Dios les bendiga. Muchas gracias por su fina atención. Gracias por su amabilidad.